Por ejemplo, cuando dejamos de culpar, experimentamos el perdón. Nuestro ser superior, del que podríamos decir que está compuesto por nuestros sentimientos más elevados, tiene capacidades casi ilimitadas. Puede crear oportunidades de empleo, puede crear situaciones para la sanación de las relaciones, tiene el poder de crear relaciones amorosas, oportunidades económicas y la curación física. A medida que dejamos de dar autoridad y energía a los programas negativos derivados de nuestro pensamiento, dejamos de regalar nuestro poder a los demás y empezamos a recuperarlo. Esto se traduce en un aumento de la autoestima, el retorno de la creatividad y la apertura a una visión positiva del futuro, que sustituye al temor. Podemos experimentar todo esto con alguien con quien tengamos una relación pobre por habernos aferrado a los resentimientos. Podemos decirnos que solo será un experimento. Nuestro propósito es estrictamente aprender, es decir, queremos familiarizarnos con las leyes de la conciencia y observar los fenómenos que se producen. Reconocemos las recompensas que hemos estado recibiendo de nuestros sentimientos negativos. Entregamos cada una de ellas y, al mismo tiempo, dejamos de resistirnos a esa parte de nosotros que está dispuesta a sanar la relación. En este punto, no es necesario tener ningún contacto personal con la otra persona. Estamos haciendo este experimento por nuestro propio bien, no por ella. Al mirar dentro de nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué está encubriendo la ira? Probablemente en el fondo de esta ira encontremos miedo, y junto al miedo también encontremos celo, competitividad y todos los pequeños componentes del complejo sentimiento que ha bloqueado la relación. Al dejar ir lo negativo y, simultáneamente, dejar de resistirnos a lo positivo, se produce un cambio en las energías internas, acompañado por un cambio sutil en la autoestima. Lo único que se necesita es soltar la resistencia a estar dispuestos a que algo positivo suceda en la relación. A continuación, podemos tomar distancia y ver qué ocurre. En este experimento no estamos interesados en si la otra persona lo consigue, sino solo en lo que nosotros conseguimos, en mover nuestra propia posición en el asunto. Luego, simplemente observamos lo que sucede. Por lo general, sobreviene una experiencia muy gratificante que tendrá diferentes formas dependiendo de las circunstancias. Otra causa de la apatía es el residuo de una experiencia traumática y abrumadora que vivimos anteriormente y no hemos sabido resolver. La mente se proyecta en el futuro con la esperanza de que se repita el pasado. Cuando descubrimos esta dinámica inconsciente, podemos optar por revisar lo complejo de la emoción, desarmarla en las partes que la componen, abandonar los aspectos negativos y dejar de resistirnos a los positivos. Al hacer esto, nuestra perspectiva de futuro cambia. Podemos perdonarnos a nosotros mismos que, en un momento anterior de emoción abrumadora, no hayamos sabido gestionar la situación. En ese momento anterior, una gran cantidad de residuos nos dejó emocionalmente incapacitados. Pero, como en la mente inconsciente no existe el tiempo, podemos elegir cualquier momento presente para sanar el pasado. A medida que avancemos en nuestra curación emocional, por nuestro propio bien, ese suceso pasado comenzará a adquirir un significado diferente. Nuestro ser superior crea un nuevo contexto. Podemos ver el regalo oculto. Podemos reconocer con gratitud que esa situación nos dio una oportunidad para aprender, crecer y adquirir sabiduría. Una de las áreas más habituales en las que vemos este desgarro emocional es después de un divorcio. A menudo le sigue la amargura y uno siente que su capacidad de crear una nueva relación amorosa se ha deteriorado. La falta de voluntad para dejar de culpar sigue afectando a las emociones y puede durar años o incluso toda la vida. Cuando nos topamos con la amargura, descubrimos que es un área sin cicatrizar en la propia estructura emocional y el esfuerzo que pongamos en su curación traerá enormes recompensas. En cualquier situación en que haya sufrimiento tenemos que preguntarnos, ¿por cuánto tiempo estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Cuáles eran las propensiones kármicas originales? ¿Cuánta culpabilidad es suficiente? ¿Cuándo voy a ponerle fin a esto? ¿Cuánto tiempo aguantaré? ¿Cuánto quiero hacer pagar a la otra persona por sus errores, reales o imaginarios? ¿Cuánta culpa es suficiente? ¿Cuánto autocastigo es suficiente? ¿Cuándo soltaré el placer secreto del autocastigo? ¿Cuándo terminarán los reproches? Si realmente lo examinamos, siempre encontramos que nos hemos estado castigando por ignorancia, ingenuidad, inocencia y falta de educación interna. Podemos preguntarnos, ¿cuándo me formaron en las técnicas de autosanación emocional? ¿Me impartieron acaso cursos sobre la conciencia en la escuela? ¿Alguien me dijo en algún momento que era libre de elegir lo que pasa en mi mente? ¿Alguna vez me enseñaron que podía rechazar toda la programación negativa? ¿Alguien me habló en alguna ocasión de las leyes de la conciencia? Si nadie lo hizo, ¿por qué me golpeo a mí mismo por tener creencias inocentes sobre ciertas cosas? ¿Por qué no he dejado de atacarme hasta este momento? Todos hacemos lo que creemos que es mejor en el momento, lo que podemos decir acerca de nuestras acciones pasadas y lo que los demás es.
Parecía una buena idea en aquel momento. Todos hemos sido programados involuntariamente mientras nuestra conciencia estaba desactivada. Por confusión, ignorancia e ingenuidad, adquirimos programas negativos y, seguidamente, los ejecutamos. Pero ahora podemos elegir dejarlos. Podemos elegir una dirección diferente. Podemos elegir estar más sensibles, ser más conscientes, más responsables, discernir mejor. Podemos negarnos a estar ahí, como cintas de cassette vírgenes que graban cada programa que el mundo les da. El mundo está más que dispuesto a explotar nuestra ingenuidad y a jugar con nuestra pequeñez, con todas sus vanidades y temores. Cuando nos demos cuenta de cómo fuimos manipulados, explotados y engañados, llegará la ira. Estate preparado para recibirla. Permítete estar enfadado. Es mejor estar enfadado por un tiempo que apático. Con la ira tenemos una gran cantidad de energía. Podemos hacer algo al respecto, pasar a la acción, cambiar de opinión, reorientar la dirección. Entonces, salto de la ira al coraje. En el nivel del coraje podemos ver, examinar y observar cómo sucede todo. Empezamos a ver que con nuestra pequeñez compramos otra serie de cosas. En esta investigación tropezaremos con nuestra inocencia interior. Cuando la redescubramos podremos desprendernos de una gran cantidad de culpa. Cuando la culpa se vaya, se llevará consigo la necesidad del autocastigo, y eso nos elevará y nos sacará de la apatía y la depresión. Podemos optar por revalidarnos a nosotros mismos, nuestro valor, nuestra valía, y podemos ver que los demás fueron programados igual que nosotros. Ellos también hicieron lo que pensaban que era mejor en aquel momento. Ya no tenemos que culparles ni culparnos más. Podemos renunciar a todo el jugo de culpar porque ha quedado obsoleto y es ineficaz. La compañía de la que nos rodeamos. Hay otra técnica que podemos valorar para superar la apatía, la depresión y las situaciones en las que somos dirigidos predominantemente por el pensamiento no puedo. Consiste en elegir estar con personas que hayan resuelto el problema con el que luchamos. Ese es uno de los grandes valores de los grupos de autoayuda. Cuando nos hallamos en un estado negativo, entregamos gran cantidad de energía a las formas de pensamiento negativas y las formas positivas son débiles. Los que están en una vibración más alta están libres de la energía de sus pensamientos negativos y han potenciado las formas de su pensamiento positivo. El simple hecho de estar en su presencia es beneficioso. En algunos grupos de autoayuda a eso se le llama pasar el rato con los triunfadores. Lo que se beneficia aquí es el nivel psíquico de la conciencia. Se produce una transferencia de energía positiva y una reactivación de algunas de nuestras formas latentes de pensamiento positivo. Algunos grupos de autoayuda lo llaman aprender por ósmosis. No es necesario saber cómo sucede, sino simplemente qué sucede. Es común presenciar este fenómeno. Por ejemplo, en nuestra sociedad la mayoría de la gente ha sido formada para ser lógica y tener la orientación propia del hemisferio izquierdo. Sin embargo, algunas personas están orientadas desde su nacimiento hacia el cerebro derecho. Se caracterizan por su mayor intuición y creatividad, por la comunicación telepática y por su conciencia de las formas de pensamiento y de las vibraciones energéticas. Con frecuencia, pueden ver el campo de bioenergía que rodea el cuerpo humano, llamado aura. Cuando se está en presencia de personas con esta capacidad, se vuelve posible compartirla. Incluso le ocurría a un científico escéptico, lógico e inclinado al hemisferio izquierdo, que se encontraba en compañía de personas con la capacidad de ver el aura. Al seguir sus instrucciones para verla, sorprendentemente, pudo ver un campo de luz alrededor de las cabezas de la gente. En particular, pudo ver la de un hombre, parecía como un ectoplasma, en su mayor parte sobre la oreja izquierda. Sin embargo, en el lado derecho de la cabeza prácticamente no había nada que ver. Para saber si este fenómeno era real o producto de la imaginación, pidió que lo mirara a otra persona cercana y experta en ver auras. Ella también vio una aurea muy ancha en un lado y prácticamente inexistente en el otro. El científico solo era capaz de ver el aura cuando estaba en presencia de personas con esa capacidad. Al salir de la situación de aprendizaje con personas que podían ver el aura, la capacidad desaparecía. Durante los años siguientes, cuando estaba en compañía de amigos que podían ver el aura, la capacidad volvía. En una ocasión, mientras estaba en una clínica junto a una psicóloga dedicada al diagnóstico psíquico por medio de la observación de las auras y sus cambios de color, de repente no solo pudo ver la aura, sino también sus colores brillantes y observar sus cambios en respuesta a las emociones fluctuantes. Con solo hablar con ella, esa capacidad estaba disponible. Es como si al estar próximo a la aura de personas con ciertas capacidades, se produjera una cierta transferencia de capacidad. En pocas palabras, estamos positiva o negativamente influenciados por las compañías que frecuentamos. Es poco probable que vayamos a superar la inhibición si elegimos estar en compañía de otras personas que tienen nuestros mismos problemas. Este fenómeno se hizo evidente en una mujer divorciada que vino a mi consulta. Quería saber si debía ir a psicoterapia.
Se quejaba de una úlcera recurrente y de migrañas. Me habló de la gran amargura que sentía con respecto a su traumático divorcio y dijo que se había unido a un grupo de concienciación feminista compuesto casi totalmente por mujeres divorciadas y amargadas, enfadadas y llenas de odio hacia los hombres. Como grupo estaban obteniendo una gran recompensa por su negatividad. En realidad tenían vidas tristes y más bien patéticas mientras luchaban por recuperar su autoestima comportándose de manera extrema y sufrían un marcado desequilibrio emocional. Después de escuchar su historia e investigar las circunstancias de su vida, le sugerí que, en lugar de psicoterapia, siguiera una simple recomendación durante un periodo de 3 meses. Si no funcionaba, entonces podía reevaluar la necesidad de la psicoterapia. La recomendación se limitaba simplemente a suspender su asociación con el grupo y con sus amigas amargadas y divorciadas, y en su lugar buscar la compañía de personas que hubieran logrado establecer otras relaciones a pesar de divorcios anteriores. Al principio se resistió y dijo que ella no tenía en común con los miembros del grupo. Luego reconoció 2 hechos básicos. Primero, fomentar las relaciones con personas positivas ahorra mucha energía. Y en segundo lugar, según una de las leyes de la conciencia, lo semejante atrae lo semejante. La amargura atrae amargura, mientras que el amor atrae al amor. Y se pregunta a sí misma, ¿a qué me han llevado la amargura? ¿He conseguido algo positivo y útil? Con el tiempo, dejó de frecuentar el grupo y comenzó a relacionarse con personas más sanas y equilibradas. En compañía de gente más feliz, tomó conciencia de toda la negatividad que albergaba dentro de sí. Empezó a darse cuenta de que mantenía la negatividad conscientemente. Elegía hacerlo y vio el coste de ello. Su vida social cambió. Se volvió más sonriente y feliz. Sus migrañas desaparecieron. Con el tiempo, volvió a enamorarse y bromeaba diciendo que enamorarse era la mejor cura para una úlcera. Si nos encontramos en un estado de apatía, podemos descubrir los programas subyacentes preguntándonos qué estamos tratando de probar. ¿Intentamos demostrar que la vida está podrida? ¿Que este es un mundo sin esperanza? ¿Que no fue culpa nuestra? ¿Que no se puede encontrar el amor? ¿Que la felicidad es imposible? ¿Qué tratamos de justificar? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por tener razón? Al reconocer y dejar de lado los sentimientos que surgen en respuestas a estas preguntas, comienzan a aparecer las respuestas. Bueno, aquí una breve explicación y reflexión, como hago en todos los capítulos. De este capítulo me he quedado fascinada y lo he tenido que grabar, creo que en 4 o 5 veces, porque había tela, y me habré leído Dejar ir como 4 veces, trascender los niveles de conciencia también, porque al final trabajo con los niveles y yo los veo también a nivel emocional, no solo en conciencia. Y este es realmente muy poderoso, y os lo digo, sé que a lo mejor me repito, pero perdonadme. Este es extremadamente poderoso porque al final es donde creo radica todo. Pero claro, a mí me ha impactado esta vez que lo he leído porque al final llevo mucho trabajo en introspección conmigo y con los demás. También porque es mi propósito, ¿vale? Yo siento una responsabilidad también en formarme. Obviamente hay veces que pues surge la pereza, pero siento que es algo que tengo que dar, ¿no? Y también una forma de entrenarme a mí misma. Entonces, en este capítulo, sobre todo os diría, las preguntas son muy, muy poderosas. Yo creo que es el capítulo que el doc, David Hawkins, hace más preguntas y que realmente si te las sientes, o sea, si tienes un nivel de introspección guay, puedes dejar ir automáticamente un montón de cosas. Es cierto que creo que para llegar a la comprensión integral se necesita haber dominado todos los anteriores. ¿Y por qué digo esto? Pues porque al final, de nuevo, después de mucha práctica, yo siento, además me ha venido tras leer este capítulo, una imagen como un triángulo, ¿vale? En el que la cúspide es la vergüenza, la humillación, que justo en Dejar ir no le dedica mucho, creo, pero en trascender los niveles sí. Y luego, en los 2 vértices de abajo, en la base, estaría la culpa y el miedo. Y ponía como la culpa y el miedo al final van a la vergüenza y la culpa y el miedo es bidireccional. Ponía una flecha que era bidireccional. ¿Y por qué digo esto? Fijaos que en el libro habla la apatía y la depresión, aunque bueno, es el nivel de la apatía que está por encima de la culpa y la vergüenza. Y es que al final todas las emociones surgen de lo que el doc comenta mucho en este capítulo, que es de esa pequeño yo y también de esos programas negativos. O sea, al final hay miedo porque no hay merecimiento.
y porque no nos creemos lo suficiente, ¿no? Y entonces al final eso es creernos pequeños. La culpa, al final arrastramos culpa por, así lo más básico que se me ocurre, por no aceptar o reconocer que a lo mejor sentimos algo por alguien o hemos sentido algo por alguien, imaginaros, odio por nuestra madre, nuestro padre, y como la sociedad nos dice, ama a tu prójimo, tal, realmente hay mucha culpa. Entonces, como lo verdadero es que nos sentimos avergonzados, preferimos pasar a la culpa. ¿Por qué? Porque por algo la vergüenza está en lo más bajito, es el primer nivel de conciencia inferior, ¿no? Porque es, yo creo, lo que tapan todos los anteriores. La culpa es, creo que la antesala de la vergüenza, y el miedo es más sutil. De hecho, es que está un poco más adelantado. O sea, la apatía, por ejemplo, va antes del miedo. Pero este capítulo os recomiendo escuchároslo, leerlo otra vez, porque desglosa muy bien cómo funcionan y cómo están interconectados todos los niveles de conciencia inferiores y, de hecho, cómo se asciende a, por ejemplo, el coraje, ¿no? Habla también del orgullo. Nos cuenta, ¿no?, cómo es el proceso. A mí me ha dejado loca cómo cuando esa pregunta de ¿no puedo o realmente no quiero? Y el ponernos en la situación de cómo sería o qué sentiríamos imaginándonos el proceso de aprender a bailar o aprender cualquier otra, ¿no? Y de hecho, muchas de las preguntas, o sea, muchas de las respuestas se corresponderían, ¿no?, a me da vergüenza. Pero sí, ahí digamos, ¿por qué te da vergüenza? Pues porque me van a ver torpe, ¿vale? Entonces tenemos asociado que ser torpe es malo, eso es ser insuficiente, es pequeño. Pero ahí vamos subiendo, ¿no? Y por evitar ser torpe, pues me puedo echar una culpa o caer en la apatía de prefiero no intentarlo y me cuento una película de es que es muy difícil, es que no me coincide el horario. Y así vas ascendiendo por nivel y siempre hay, ¿no?, el orgullo, a lo mejor, es que la pareja en baile que me ha tocado es horrible, tal. Eso al final es orgullo porque es ponerte por encima. O sea, hay un montón de sutilezas que al final, de nuevo, creo que lo que están realmente tapando es que tú sientes vergüenza, o sea, que tú te sientes incapaz de hacerlo, o que, claro, tú no te permites no hacerlo perfecto, pero es que tal y como salga es perfecto. Nos han programado mucho para, yo creo, saltarnos ese paso que tanto habla el doc del eterno aprendiz. Que ahí es donde reside, y que él lo menciona mucho, pues esa ingenuidad, esa espontaneidad, esa inocencia, que una vez que la reconocemos somos capaces de perdonarnos y eximir toda esa culpa. Y al final, claro, cuando eximimos la culpa y vemos eso, realmente la vergüenza no tiene ya ningún sentido, ¿no? Algo muy poderoso que yo estaba empezando a practicar sobre todo este último año, que lo recomiendo, lo hago en mis sesiones, lo he incorporado. Es cierto que antes pregunto si la persona es creyente, y si no lo hago de otra manera. Y que el doc también lo menciona, no sé ahora mismo en qué libro, pero no sé si en Curación y Recuperación lo menciona, el curso de milagros y las entregas al espíritu, que es básicamente la oración, ¿no? Entonces, yo sobre todo hago muchas entregas al Espíritu Santo con la culpa y la vergüenza. Entregas tipo: Espíritu Santo, te entrego el error equivocado de verme a través de mi pequeño yo y no a través de la creación directa y divina de mi Padre / Creador Dios. O con la culpa: Espíritu Santo, reconozco que yo no puedo con esto, solo tú puedes. Y se puede llamar la expiación. Expiación remueve todo aquel error de percepción que yo no esté alcanzando, consciente o inconscientemente, y que reconozco que eso en mi finitud no puedo. A mí, sobre todo, yo, porque digo que me gusta el reconocer a veces esa finitud y ese no poder con todo, por el orgullo que tiene, como digo yo, mi pequeño Hitler, que es a veces mi ego, ¿no? De yo, y cómo también en estos meses me he dado cuenta del tremendo control y de que he estado haciendo literalmente el trabajo de alguien que no me correspondía, que es el trabajo de Dios, del universo, de la incertidumbre, y que no me correspondía a mí. Y que es realmente agotador. Cuando lo sueltas te das cuenta de lo agotador y drenante que es. También muchas veces lo veo súper importante, aquí el doc no la ha dedicado mucho, solo ya en las últimas hojas, el tema del autocastigo. En esto conviene que es culpa,
en esto conviene pararse mucho y reflexionar el jugo del autocastigo, porque así de primeras dice, ¿cómo podría yo sacar jugo del autocastigo? Pero sí, o sea, yo he visto con esta introspección que os digo, muy sutil, muy desde el observador, cada vez más se está dando, de cómo prefiero o he preferido autocastigarme y rechazar cosas inconscientemente a permitir tenérmelas. Sobre todo esto creo que está directamente relacionado con la familia. No te permites a lo mejor ser igual de feliz porque o ponértelo fácil o permitirte a lo mejor el cobrar fácil, que sería cobrar por algo que te gusta y que no te cuesta. Porque claro, a lo mejor es que venimos también de unas generaciones, bueno, yo soy millennial, nuestros padres obviamente peor, ¿no? Pero yo vengo de una generación que todavía el tema del esfuerzo y lo hacemos por ti recae mucho. O sea, creo que ha habido los padres, según Sistémica, los padres dan la vida incondicionalmente. Son la única como jerarquía, ¿vale? A nivel de relaciones en los que están por encima porque no esperan nada a cambio. El resto de relaciones, digamos, que serían un poco bidireccionales. Con la pareja, con los compañeros, con los hermanos, son bidireccionales. Pero con los padres no. Pero, claro, hay muchas veces que los padres, todas las expectativas que vuelcan a lo mejor en nosotros, ya no tan directamente como que les honremos o les pongamos en un pedestal por las comodidades materiales, pero más también que seamos un poco sus siervos de satisfacción de sus deseos más prohibidos, ¿no? Y como que seamos ahí un poco su vía de escape. Y esto pone mucho dolor y mucho peso sobre nuestras espaldas. Entonces, el autocastigo viene de ahí, de la deuda mayormente. Hay otras, luego es que cada caso es un mundo, pero mucho de él viene de lo que creemos que debemos a los padres. Y hay veces que realmente ha habido, joder, hemos sentido dolor, ha habido pues un error por su parte y no nos hemos permitido ese enfado, como dice el doc, permitirse el enfado, o sea, está bien quedarnos ahí. Para mí fue un antes y un después, esto más lo descubrí o me hizo mella en terapia con una psicóloga, el poder permitirme la ira y el enfado a los padres. Y esto yo solo incito a muchas personas, porque muchas vienen desde la complacencia, porque desde la complacencia estamos un poco en el rol víctima y entonces ahí, en ese rol es como que estamos eximidos de todo, ¿no? De todo juicio y somos los buenos. Entonces vamos a agradar. No, atraviesa ser a lo mejor el malo de la película, que no es eso, o sea, que es que a lo mejor te han jodido de verdad. Y tú, por no permitirte ese odio, esa ira ante un abuso que han hecho sobre ti, pues estás en modo víctima, en modo complaciente o incluso en modo resentimiento, que es orgullo. También puede ocurrir, ¿eh? El enfado, bueno, de primeras es incómodo, pero yo creo por el juicio que hay. Para mí, de nuevo digo que la más incómoda es la tristeza, porque se siente muy esparcida, muy fría, como difícil de colocar. Pero sin embargo, el enfado tiene mucha energía y es por el juicio, porque te lleva, yo creo, directamente a la culpa. Te hace sentirte muy, muy culpable. Y ahí hay que estar muy hábil para frenar el autocastigo. Así que nada, no me quiero enrollar más. Creo que esta es la información que he sentido que tenía que dar en este capítulo. Así que nada, hasta la semana que viene y un abrazo grande.